10. Bueno. Así que se acostumbran a las 6:30. ¿No está acostumbrado todavía? Por lo demás, porque están entrando recién. Sí. Hay mucho sol todavía. Y amanece muy tarde. Las 7 y más de la mañana amanece. A ver. No se cambió de la hora, ¿verdad? Y parece que no quieren cambiar luego. Además, el presidente tiene que firmar el decreto. Pero Ah. parece que se perdió. No se lo encuentra. No, acá dice que el sábado 27 se tiene que cambiar. Ah, sí. Sábado 27 a domingo 28. Ah, bueno. No se le encuentra más al presidente. No habla más. Caño. Ay, ay, ay. Este es nuestro país. Buenas tardes, profe. ¿Eh? Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? La próxima semana no hay clase aquí en la profe, ¿verdad? La semana que viene no. Ya es Semana Santa. Eh, Vamos a hacer la chipa en cada uno en su casa. Acá hay, o sea, una noticia de ABC que dice luego dónde está Marito. No, o sea, literalmente hace 20 días que no hay comunicado alguno de él, tipo, nadie sabe dónde está, weón. Eh, Su y familia así política parece. lo que están todos Sí, está en jodido. Estados Unidos. Está jodido. Bueno, eh, vamos a hacer un ejercicio a medida que van entrando los compañeros. Entonces, ya empezamos a grabar este ejercicio para que puedan revisar los que llegan tarde. Eh, Vamos a hacer el ejercicio de la 4.6. 4.6. ¿Qué tal se ve la pizarra? Voy a poner un poquito. Sí. Ahí. ¿Qué tal se ve? Y tiene calidad. Tiene. Voy a poner Se, más luz. Ahora voy a poner más luz y a ver qué tal. Ahí. y se ve igual, se ve bien. Está bien, profe, se ve Está bien. mejor así. Sí, no Mm. hay mucha diferencia, pero oigo. Bueno. Vamos a divertirnos entonces ahora. Así hay que tomar la vida. Vamos a divertirnos. El ejercicio número 4.6. 4.6. Voy a hacer un gráfico aquí. Muy bien. El ejercicio 4.6 dice lo siguiente. El cilindro vertical que tenemos en la figura contiene una masa total, voy a ir poniendo ya los datos, masa total de 0,185 libras masa.
de agua a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Estamos haciendo el ejercicio en inglés. El volumen inicial es igual al espacio limitado por el émbolo, es 0,65 pies cúbicos. El émbolo tiene un área émbolo de 60 pulgadas cuadradas y una masa del émbolo igual a 125 libras masa. Inicialmente el émbolo descansa sobre unos topes. Ahí tenemos los topes. Inicialmente el émbolo descansa sobre los topes, como se muestra. La presión atmosférica es igual a 14 libras fuerza por pulgada cuadrada. Y la aceleración gravitacional, voy a poner así, aceleración de la gravedad es igual a 30,9 pies sobre segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad en inglés, 30,9. A continuación se le transmite calor, se le inyecta calor. Acá vemos un quemador. Se le inyecta calor. A continuación se le inyecta calor hasta que el cilindro contenga solo vapor saturado. Hasta que en el cilindro se tenga solo vapor. Esta agua se tiene que convertir en vapor. Y pregunta, hay tres preguntas. ¿Cuál es la temperatura del agua cuando el émbolo inicia su ascenso? ¿Cuál es el trabajo que realiza el vapor durante todo el proceso? Y mostrar el proceso total en un diagrama temperatura-volumen. Entonces, vamos a analizar, así como siempre solemos hacer, qué tenemos y qué es lo que queremos. Entonces, voy a hacer un gráfico aquí, ¿verdad? Para poder interpretar mejor nuestro problema. Nuestro problema. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos de acuerdo a los datos disponibles? ¿Verdad? De acuerdo a los datos disponibles. El estado inicial tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Y vemos que es una mezcla. Entonces, voy a dibujar acá una isóbara cuya presión, yo no sé, pero su temperatura es 100 grados Fahrenheit. Y nosotros sabemos que es una mezcla. Ahí está el estado inicial, 1. El estado inicial. Muy bien, entonces vamos a analizar el problema. Al comenzar tenemos esto, agua y vapor, y acá tengo un émbolo que descansa, por lo visto que descansa sobre los topes. Ahora, yo pregunto, si yo le inyecto calor, en el preciso instante que yo le inyecto calor, ¿a ustedes les parece que este émbolo va a subir o no va a subir? A ver, los que están muy atentos, vamos a contestar. No den la vuelta para contestar.
Yo creo que va a subir, profe, a no ser que esos topes no le permitan. ¿Por qué no le va a permitir si está apoyado? Ah, ok, Si, entonces sí, profe. si el tope está hacia arriba, puede ser. Sí, se va a subir, profe, el tope porque el agua se va a evaporar y va a generar más presión para que se levante el émbolo. O sea que en el instante que yo le pongo el calor, el émbolo va a subir. No, o sea, va a esperar un tiempo, profe, y después va a... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo va a esperar? El punto de ebullición del agua. Para que Estamos a 100 grados. Estamos a 100 grados. Bueno, vamos a atender entonces ahora, vamos a dar la explicación. Ya pensaron. A ver, alguna de las chicas, ¿cuál es la idea que tiene alguna de las chicas? A ver, Ana. No quieren trabajar, ¿eh? Daipori. Profe, Sí. la presión atmosférica también le va a hacer una contra. Ah, por ahí anda la cosa, ¿eh? Por ahí anda. Yo quiero que usen la cabeza, no importa si meten la pata, con tal de usar la cabeza, eso es lo importante. Ahora yo les voy a mostrar cómo es el camino para resolver este problema. Voy a buscar en la tabla, estado 1, el estado 1. Y voy a poner que tengo la temperatura 1 es igual a 100 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit. Yo sé que es vapor saturado mezcla. Mezcla. ¿No es cierto? Y esto voy a entrar en la tabla y voy a poner acá página 213. Voy a poner la presión 1, 0,9487. El volumen específico del vapor, el volumen específico del líquido. Del vapor es 350,8 y 0,01613 es del líquido. Muy bien. Esto es lo que yo encuentro en la tabla. Por lo tanto, la presión 1 voy a borrar y voy a poner ya con otro color. Voy a poner con color azul. 0,9487. Seguramente la presión es fuerza sobre libra fuerza por pulgada cuadrada. Muy bien. Ahora, estamos en este estado inicial. En este estado inicial. Vamos a calcular ahora la calidad de ese elemento, que tampoco nos hace mucha falta. En realidad, volumen específico de la mezcla va a ser igual al volumen total, volumen específico de la mezcla, volumen total sobre masa total. Nosotros tenemos el volumen total y tenemos la masa total. Entonces vamos a tener el volumen específico de la mezcla. Volumen total sobre masa total. Y esto va a ser 0,65 dividido 0,185. Esto me da 3,51.
51,3. Pie cúbico por libra masa. Ese es el volumen específico, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí le vamos conociendo a nuestro problema. Dijimos que le vamos a inyectar calor para que esto se convierta todo en vapor. Pero no sabemos en qué momento el émbolo va a empezar a subir. Esa fue la pregunta. Entonces, yo quiero saber en qué momento la presión externa va a ser igual a la presión interna. Entonces voy a poner acá presión externa tiene que ser igual a la presión interna para que el émbolo pueda subir, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la presión externa es igual. La presión interna es igual a la presión absoluta, ¿verdad? Y la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, la presión externa, cuando la presión manométrica más la presión atmosférica, y fíjense que la presión manométrica, primero voy a calcular, voy a poner así primero, presión manométrica, ¿a qué va a ser igual? Es debido al peso del émbolo. Debido al peso del émbolo. Va a ser fuerza sobre superficie. Fuerza sobre superficie. Y nosotros sabemos que la fuerza es el peso sobre el área. Y el peso sabemos que es 120 libras fuerzas. ¿Por qué 120 libras fuerza? Porque la masa del émbolo, voy a poner acá, masa del émbolo que es 125 libras masa, 125 libras masa, por la aceleración de la gravedad 30,9, dividido G sub C, que es 32,174, por el área, que es 60. Y esto me da una presión manométrica igual a 2 libras fuerza por pulgada cuadrada. Por lo tanto, para que el émbolo se mueva, la presión externa tiene que ser igual a 2 más 14. 14 es la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, esto tiene que ser 16 libras fuerza por pulgada cuadrada. Muy bien. Entonces, esta presión externa, que es igual a la presión absoluta que hay aquí adentro, cuando llegue a este valor, se va a empezar a mover el émbolo. Por lo tanto, esta presión, voy a dibujar ahí. La presión 1 es 0,94 y la presión 2 va a ser 16, o sea que evidentemente va a estar por acá. Presión 2 es igual a 16. Ahí está. 16 libras por pulgada cuadrada. Cuando la presión aquí interna o absoluta llegue a ese valor, ahí recién se va a empezar a mover el émbolo. Quiere decir que en ese tiempo que dijiste vos, Ana, la transformación va a ser a volumen constante. A volumen constante. Este es el punto 2.
Ese va a ser el punto 2. Quiere decir que le inyecto calor y se va transformando del punto 1 al punto 2 a volumen constante, porque el émbolo no se movió hasta que llegó a la presión 16. Muy bien. Posteriormente, como a esto se le sigue inyectando calor, el punto 2 se va a desplazar a esa presión. Este émbolo va a empezar a moverse a la presión 16. Es un movimiento de cuasi equilibrio, dice el libro, pero realmente es a presión constante. Entonces, del punto 2 vamos a tener el punto 3. Y el punto 3 es lo que nosotros queríamos llegar, en el cual todo esto que está aquí adentro se convierta en vapor saturado. ¿Ya ven? Entonces, acá la cuestión es ver a qué presión se va a empezar a mover cuando la presión externa iguale a la presión interna, o al revés, que la presión interna iguale a la externa. Y la presión interna o externa es presión manométrica más la atmosférica. Por lo tanto, calculando la presión manométrica, después sumo esos dos valores, tengo la presión externa o absoluta dentro del recipiente. El primer paso es esta transformación a volumen constante. Y después tengo esta transformación a presión constante. Por lo tanto, ahora me queda calcular. La segunda pregunta dice, la primera pregunta es, ¿cuál es la temperatura del agua cuando el émbolo inicia su ascenso? Cuando el émbolo inicia su ascenso. Entonces, a partir del punto 2 al punto 3, voy a tener acá la temperatura 2. Y esa temperatura voy a obtener de la tabla. Por ahora, el punto 1 está aquí. El punto 2 no tengo lugar, o sea que yo quiero que ustedes le saquen una foto a esto. Borro algunas cosas y vamos a continuar nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, profe, Sí. ahí tengo una consulta. Ahí en presión manométrica, viste que dice peso sobre área, ¿verdad? Sí. Ahí ese 32,174, ese está en el libro, profe, ese valor, o ese de dónde es. Página 9. Revisamos ahora tu apunte. Página 9. Vale. ¿Ya tenés? Profe, o sea, el área del émbolo, ¿por qué se multiplica ahí, profe? Bueno, sáquenle una foto y voy a explicar esa parte. Me avisan cuando está. Una foto y se encarga uno de levantar. Ya está, profe. Bueno, atendé bien, atendé bien, acá te voy a marcar. Mira, acá tengo peso sobre área y el peso es este. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, voy a borrar aquí estas cosas para que vos veas bien.
el peso es una fuerza. ¿Fuerza a qué es igual? A ver, ¿a qué es igual? Por la gravedad. A la masa por la aceleración dividido. Masa por aceleración, ¿verdad? Masa por aceleración de la gravedad. Eso dijo Newton, ¿no es cierto? Eso dijo Newton. Pero Newton ya murió. Ya murió. Después de Newton vinieron otros científicos y entonces vino uno, ¿verdad? Que le puso acá un G sub C. ¿Sí? Para que nadie se enoje y para facilitarle ¿cómo se dice? La unidad final. Entonces, díganme ustedes, la masa, ¿en qué está dado? En libra-masa. Libra-masa. La aceleración, ¿en qué está dado? Vamos, ¿en qué está dada la aceleración? Pie sobre segundo al cuadrado. Pie sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Pies sobre segundo al cuadrado. Dividido, G sub C. Ustedes entran en la página 9. En la página 9. Y se fijan, nombre del sistema en inglés. En inglés, la segunda fila. La segunda fila. La segunda fila. Y tienen 32,174. ¿Qué cosa? Libra masa por pie sobre segundo al cuadrado sobre libra fuerza. O sea que el valor G sub C está constituido de un coeficiente y un montón de unidades. Para facilitarle el resultado, la fuerza, al final de cuentas, ¿en qué vamos a medir? Voy a tachar pie sobre segundo al cuadrado, pie sobre segundo al cuadrado, libra masa, y me queda libra fuerza en el denominador del denominador. Entonces finalmente me va a quedar en libra fuerza. Por eso se divide por ese valor de 32,174. Yo ya apliqué esto. ¿Qué le parece? Así es mucho más fácil. Agregándole este valor, y si ustedes tienen una tabla, hay que tener a mano una tabla. De estas cosas hay que tener a mano. Entonces, automáticamente esto es el peso y el área es 60. Me sale como resultado 2 libras fuerza por pulgada cuadrada, que es la presión manométrica. Le sumo la atmosférica y tengo la presión en el cual el émbolo se va a empezar a mover. ¿Está comprendido, compañero? Sí, profesor. Encontraste en la página 9. Sí, profe. ¿Cómo se usa esa tabla? ¿Cómo se usa esa tabla? Me ha sido fácil. Y acordate que Newton a Monteman, Newton ya murió. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar esto acá. Y esta parte.
poner esta parte, voy a borrar. Muy bien. Entonces, ahora voy a poner estado 2 y 3 al mismo tiempo. Porque el 2 y el 3 van a estar con los mismos valores. En el estado 2 yo tengo la presión 2, que es igual a 16. Y tengo el volumen específico de la mezcla. ¿Cuánto era el volumen específico de la mezcla? 3,51. 35. Muy bien. Y ahí voy a poner página 215. Voy a anotar temperatura 2 igual a temperatura 3 igual a 215 grados Fahrenheit. Volumen específico del gas, volumen específico del líquido. 2537. Y este es 001674. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí veo que el estado 2 es una mezcla. Es una mezcla. ¿Por qué razón? Ustedes, si se fijan, el volumen específico de la mezcla es 3,51. De este punto. Y el volumen específico del gas es 25. Este es 25. Y de este otro punto que está al otro lado es 0016. Quiere decir que el volumen específico está comprendido entre estos dos números. Está comprendido entre estos dos números. ¿Ok? Y este volumen específico de la mezcla yo obtuve del estado 1. ¿No es cierto? Con estos dos. Muy bien. Ahora yo tengo el estado 2 bien definido. Y el estado 3 también tengo bien definido, puesto que es totalmente vapor. Entonces, voy a poner trabajo de 1 a 2 es 0. Trabajo de 1 a 2 es 0. ¿Por qué? Porque la transformación es a volumen constante. ¿Recuerdan la clase pasada? Y trabajo de 2 a 3 es igual al trabajo total. El trabajo de 2 a 3 es el trabajo total. Y esto es integral de 2 a 3 de P por diferencial de B. Y esto es igual a P2 por volumen 3 menos volumen 2. Ahí está. Entonces, para calcular el trabajo total, que es la última pregunta, necesito el volumen 3. Porque el volumen 2 es igual al volumen 1. Ahí, volumen 1 es igual a volumen 2, a volumen constante. Entonces necesito calcular el volumen 3. Y nada más. Acá está mi fórmula que voy a usar. Vamos a poner así. Ahí está. Entonces, cálculo de volumen 3. El volumen 3, yo tengo el volumen específico del estado 3, 25,37. Entonces, toda la masa total por volumen específico del gas en el punto 2, en el punto 3, va a ser igual al volumen 3.
La masa total por volumen específico del gas. Esto va a ser igual a la masa total, que es 0,185, ¿verdad? Por 25,37, que es el volumen específico de la parte gas en el punto 3. Evidentemente pongo la masa total, porque en ese punto 3 toda la masa ya es vapor. Entonces tengo el volumen 3, que me da 4,693 pie cúbico. Pie cúbico. Muy bien. Ponemos este valor aquí en la fórmula anterior y resulta que el trabajo total va a ser igual a P2, que es 16, por 4,693 menos 0,65 es igual a, y este es, vamos a multiplicar por 144. ¿Por qué voy a multiplicar por 144? Ahí está otro detalle. Voy a poner el resultado final y después voy a explicar eso. El resultado final voy a poner acá en un recuadro, así, y esto es igual a 93,15,07 libra fuerza por pie. Libra fuerza por pie. Trabajo, fuerza por distancia, libra fuerza por pie. Ahora, este 144, seguramente me van a preguntar. Copien todo esto o sáquenle una foto y enseguida les explico por qué es la razón. Enseguida les explico por qué. Ahí se cayó. Profe, Sí. cuando hablamos de trabajo en sí, ¿qué es lo que estamos analizando así en simple palabra, profe? El movimiento del émbolo cuando el vapor sube, profe. Y decime una cosa, ¿cómo por obra y magia del Espíritu Santo no se puede subir este émbolo? Alguien le está empujando. ¿Quién le está empujando? ¿Quién? El gas. El gas le está empujando, está realizando un trabajo que sale hacia afuera. Ese trabajo es positivo. Positivo. El gas realizó el trabajo de empujar el émbolo. Porque solo no se va a mover. Alguien le tiene que empujar. Ok. Y cuando vemos el estado 1 al estado 2, obviamente es donde el calor recién empieza, o sea, se le pone recién calor, y del 2 al 3 es cuando hace el movimiento, ¿verdad? Se le inyecta calor. ¿Qué pasa aquí adentro? El volumen permanece constante. Seguramente varió un poco la calidad. La calidad a lo mejor varió un poquito más de gas que de líquido, pero aumentó la presión y aumentó la temperatura. Pero el volumen no. El volumen no. ¿Está? Ok, profe. Gracias. Sí. A ver si entiendo. Cuando nosotros vamos calentando el agua de nuestro punto 1 a 2, la tapa está cerrada, ¿verdad? El émbolo está cerrado ahí. Entonces lo que estamos haciendo es comenzar a ganar presión dentro del recipiente, vamos a decir, ¿verdad? Entonces Sí. cuando nosotros pasamos de 2 a 3, el trabajo que se realiza es empujar la tapa del émbolo. Entonces Sí, ya es señor. el vapor saturado nomás el que ya sale y empuja para vencer nuestra presión inicial de 16, ¿verdad? Y esta es la fórmula para este caso, cuando la presión es constante. Recuerda que hicimos 4 casos la clase pasada. El primer caso de la clase pasada, presión por diferencial de volumen. Y como el volumen es un parámetro puntual que caracteriza la sustancia, yo puedo calcular volumen 2 y volumen 3.
Y así se mide el trabajo entre el punto 2 y el punto 3. Ese volumen 2, ¿cómo quitaste, profe? Igual al volumen 1. Igual. El mismo volumen 1 que está en el dato del problema. Dato. El volumen no va a variar porque no se movió todavía tu émbolo. Entonces el Por eso el volumen volumen 2 igual al volumen 1. Por dentro eso. del recipiente el volumen sigue siendo el mismo, solamente que el agua se está convirtiendo en vapor, hasta que pasa a ser vapor saturado en el punto 3, donde va subiendo tu volumen, ¿verdad? Y empuja tu émbolo. Y ahí se escapa tu gas, teóricamente se va a ir equilibrando si se escapa, o si no hace un trabajo mecánico hacia arriba. Así es, profe, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Volumen 1 igual a volumen 2. ¿Ya ven? Entonces el trabajo es 0. ¿Recuerdan ustedes? En la clase pasada. Cuando el volumen es constante, no hay trabajo. Pero sí hay calor. Pero calor todavía no podemos cuantificar. Recién vamos a cuantificar cuando estudiemos la primera ley de la termodinámica, la clase que viene. ¿De acuerdo? Sí, Por señor. ahora estamos cuantificando el trabajo que entra o que sale de un sistema. ¿Ok? Tu valor de 144 es pi al cuadrado, profe. Sí. Ya le voy a explicar cuando pueda borrar esto. ¿Se puede borrar ya? Sí, señor. Bueno. Un pie de 12 pulgadas y 12 por 12 dan 144. Sí. Acá tenemos el trabajo, es igual a 16, ¿verdad? Que era la presión absoluta. 16 libras fuerza por pulgada cuadrada. Por volumen 2, volumen 3, que es 4,693 menos 0,65. Esto es pie cúbico. Pie cúbico. ¿Está? Entonces, esto aquí es igual. Acá tengo pulgada cuadrada y acá tengo pie cúbico. Entonces voy a poner un pie, 12 pulgadas. Un pie cuadrado, 144 pulgadas cuadradas. Un pie cúbico, 144 pulgadas cuadradas por pie, por un pie. Entonces, eso es lo que yo hago acá. Eso es lo que yo hago acá. En vez de poner pie cúbico, esto que está acá, voy a borrar pie cúbico. Voy a borrar pie cúbico. Pie cúbico. Y voy a poner 144 pulgadas cuadradas por pie. Ahí está. Pulgada cuadrada con pulgada cuadrada. Chau. Y me queda el resultado libra fuerza pie. Libra fuerza pie. ¿Ok? Señor. Más claro, agua. Bueno, todo suyo. Más claro, vapor saturado. Sí, sí, señor. Sí, señor. Correcto.
¿Ya está? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Vamos a mirar el ejercicio siguiente, el ejercicio 4.14. 4.14. Ese ejemplo anterior, profe, es el de la olla a presión común. Este anterior no. Este ejercicio que vimos. En realidad es parecido, ¿verdad? Una olla A presión común, hasta que se genera presión adentro, hasta que se abre ahí la válvula para dar escape a la presión. La válvula de seguridad, sí, señor. Sí. Es más o menos como una olla a presión. Porque el émbolo pasaría a ser esa valvulita de seguridad que llega a un punto de presión y él libera la presión para que no explote, ¿verdad? Claro, evidentemente. El tema es que la olla a presión no permite que se convierta todo en vapor. No permite porque el volumen es constante. Si tu comida se queda sin agua, ¿verdad? Se va a quemar. Se te puede quemar. Entonces, el punto de ebullición del agua dentro de la olla a presión va a subir mucho. ¿Me explico? Mucho más alto. Mucho más alto va a hervir, vamos a decir. Realmente esta materia, como te das cuenta, es apasionante. Hay tantas cosas que es importante saber qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4.14. 4.14. Vamos a borrar. .14. Voy a dibujar. Freón. Muy bien. Dice un cilindro vertical con un émbolo contiene 0,003 metros cúbicos de freón 12. Volumen 1, 0,003 metros cúbicos de freón 12. A una temperatura de 27 grados. Profe, no está enfocando tu cámara de la pizarra. ¿Qué tiene? Ahí sí, ahora sí. Ya. Ah, yo estoy tapando. ¿Me trajiste la secretaria, profe? Sí. El freón 12 a 27 grados y con una calidad del 90%, 0,9.
El pistón tiene una masa del pistón igual a 100 kilogramos masa. Y una sección transversal, o sea, área del pistón igual a 60 centímetros cuadrados. Y está sujeto por un pasador. La presión ambiente del ambiente, presión atmosférica, es igual a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Correcto. Ahí está. Esta es la situación de nuestro problema. Voy a dibujar un diagrama en 2 dimensiones donde tengo temperatura y volumen. Y tengo la campana. Ahí está. Muy bien. El enunciado dice lo siguiente: se quita el pasador, permitiendo que el émbolo se mueva. Y luego, después de un cierto tiempo, el sistema queda en equilibrio. Con la misma temperatura, 27 grados centígrados. Determinar la presión final y el volumen final del gas. Calcular el trabajo efectuado por el freón durante el proceso. Muy bien. La pregunta está bien clarita, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer una pregunta así. Vamos a ver. Acá tenemos estos datos. Tengo la temperatura y yo sé que es una mezcla porque tengo una cierta calidad. Entonces, voy a dibujar acá una isóbara cuya presión 1 no conozco, ¿verdad? Pero yo sé que esto está a 27 grados centígrados. Y es una mezcla. Es una mezcla. Y tiene el pasador. Ahora, yo quito el pasador. Al quitar el pasador, a ver quién me contesta. ¿El émbolo va a subir o va a bajar? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir, profe. ¿Por qué va a subir? Acuérdense del problema anterior. Cuando la presión externa es igual a la presión interna, entonces el émbolo se puede mover. No sabemos. Entonces, No sabemos todavía, profe, porque no sabemos la presión del freón en este momento. Ahí está, eso mismo. Vamos a entrar en la tabla y vamos a ver cuál es la presión. Entonces, en el estado 1, ¿verdad? Yo tengo temperatura 1 igual a 27 grados centígrados. Vapor saturado mezcla. Y voy a anotar presión 1, volumen específico del gas, volumen específico del líquido. Voy a anotar esas cosas, porque seguro que me va a hacer falta. Muy bien. Y esto está en la página 279. La presión 1, 6,95 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Volumen específico del gas 0,0. Entonces va a subir nuestro pistón, bro. 257. Vamos a ver, pero un ratito.
0,000764. 764. Muy bien. Por ahí vamos para frente. Muy bien. Muy bien. Vamos a calcular la masa total, así como hicimos en el caso anterior. La masa total, cálculo de masa total. ¿Qué tenemos para el cálculo de la masa total? El volumen específico de la mezcla. Yo puedo calcular el volumen específico de la mezcla porque tengo la calidad. Entonces, volumen específico de la mezcla va a ser igual a la calidad por volumen específico del gas más 1 menos la calidad por volumen específico del líquido. Ahí está. Y esto me va a salir 0,023. El volumen específico de la mezcla, 2321, para mayor exactitud. Ahí está. Ese es el volumen específico de la mezcla. Y la masa total va a ser igual al volumen total sobre volumen específico de la mezcla. ¿Por qué? Porque yo sé que acá hay mezcla. Voy a borrar esto. Hay parte líquida y hay parte vapor. Vapor y este líquido. De freón. ¿Por qué? Porque acá tengo calidad 0,9. 90%. Entonces acá me da el valor de la masa total. Y esto es 0,003 dividido 0,02321. Esto me da 0,129 kilogramos masa. Esta es la masa total. ¿Ya ven? Rápidamente, mediante el volumen específico de la mezcla. Porque conozco estos valores de la tabla y conozco la calidad que es dato. Muy bien. Una vez que yo conozca ya la masa total, vamos a calcular la presión. Nosotros sabemos que esa presión es 6,95, ¿verdad? 6,95 es la presión. Voy a poner acá 6,95. Ahí está. 6,95 es la presión final. O sea, la presión en el estado 1. ¿Verdad? Y vamos a calcular la presión final. ¿Verdad? La presión final, después de quitar este pasador, esto seguramente va a subir o va a bajar, ¿no es cierto? Y cuando se iguale la presión externa con la presión interna, entonces vamos a tener la estabilidad. Si vamos a calcular presión manométrica, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? La presión manométrica. ¿Recuerdan ustedes? Peso del émbolo, peso que es masa por gravedad sobre G sub C por área. Masa. La masa es 100. La gravedad es 9,8. G sub C vale 9,8. Fíjense en la página 9. Fíjense en la página 9. Y el área es 0,60 centímetros cuadrados. Esto me da un valor de 1,66 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa es la presión manométrica. Entonces, la presión absoluta o presión externa también va a ser 1,66 más 1. 2,66
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa va a ser mi presión final. La presión final, 2,66. Imagínense ustedes, acá tengo 6,95. 2,66 es menor. Es menor. Entonces voy a dibujar una presión igual a 2,66. Ahí está. 2,66. Muy bien. Y esa va a ser la presión final. ¿Y dónde va a estar el estado final? El estado final dice que la temperatura es constante. Dice, el problema decía determinar la presión y el volumen final del gas. El trabajo durante el proceso, donde decía se quita el pasador, después de un cierto tiempo el sistema queda en equilibrio con una temperatura igual a 27. O sea que la temperatura permanece constante. Quiere decir que acá, aquí va a estar nuestro estado final, sobre la presión 2,66 y sobre la temperatura 27. Entonces voy a tener el estado 1, un estado intermedio y el estado final. El estado final. Aquí tengo trabajo de 1 a 2 y trabajo de 2 a 3. Vamos a copiar esto y después vamos a calcular el trabajo. Trabajo total. De 1 a 2 más de 2 a 3. ¿Qué les parece? ¿Ok? Ok. Muy bien. Vamos a copiar entonces eso, una foto y se pasa al grupo. ¿Ya estamos? A ver, alguien me contesta. Sí, profe, ya estaba. Bueno, vamos a continuar entonces, Muy bien. Voy a borrar esto. Y voy a poner, como vemos, la presión disminuyó, pero la temperatura permaneció constante. El estado 3 ya pertenece a vapor recalentado. Imagínense ustedes, el 1 y el 2 saturado y el 3 ya es recalentado. Entonces voy a poner trabajo de 1 a 2, presión por volumen 2 menos volumen 3. Porque este es el primer caso a presión constante. A presión constante. Acá lo que me interesa es calcular el volumen 2. El volumen, perdón, 1, 2 tiene que ser. 2, 1. Volumen 2 menos volumen 1. Ahí está.
Volumen 2 menos volumen 1. Correcto. El volumen 1 yo ya conozco, que es el volumen de la mezcla, el volumen total, el volumen que nos dio como primer valor, 0,003. Correcto. El volumen 2, voy a calcular el volumen 2. Cálculo de volumen 2. Masa total por volumen específico del gas en 1 es igual 0,129 por 0,257, 0,027 es igual. Volumen 2 es igual a 0,0033. Correcto. Entonces, el trabajo de 1 a 2 va a ser igual 6,95 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por 0,0033 menos 0,003 metros cúbicos. Este es metros cúbicos. Estos son metros cúbicos. Esto va a ser 10 a la cuarta centímetro cuadrado por metro. Así como hicimos las 144 pulgadas cuadradas pie. Ahora ponemos 10 a la cuarta centímetro cuadrado, que es 1 metro cuadrado. Entonces, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se me va y me queda kilogramo fuerza por metro, fuerza por distancia. Y todo ese chorizo sale 20,85. 20,85. Ese es el trabajo de 1 a 2. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, el trabajo de 2 a 3. Trabajo de 2 a 3. Vemos que la temperatura es constante. Y para T igual a constante, entonces esto va a ser P por V igual a constante. El segundo caso, ustedes recuerdan, vamos a poner presión 2, volumen 2, que es la constante, por logaritmo natural de volumen 3 sobre volumen 2. ¿Recuerdan lo que era la fórmula para calcular el trabajo? Cuando se cumple esta relación, P por V igual a constante. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, ya conocemos la presión 2, conocemos el volumen 2, conocemos el volumen 2 y acá volumen 3 tenemos que calcular. Para calcular el volumen 3, yo tengo que entrar en la tabla para saber su volumen específico. Entonces, copiemos hasta ahí y después vamos a terminar el ejercicio.
Bueno, la foto y se reparte la foto, ¿de acuerdo? ¿Ya se puede? Sí, bro. Sí, profe. Bueno. Voy a poner acá estado 3. Tengo temperatura 3 igual a 27. Y conozco la presión 3 es igual a 2,66. Voy a anotar el volumen específico del gas, porque evidentemente líquido en este punto ya no hay, porque es vapor recalentado. El volumen específico en ese punto es 0,07061. Muy bien, ya tengo el volumen específico. Por lo tanto, cálculo de volumen 3. El volumen 3 es la masa total por volumen específico 3. ¿No es cierto? La masa total es 0,129 por 0,07061. Entonces, volumen 3 es igual a volumen 3, 0,0091 metros cúbicos. Ahí está. 0,0091. Correcto. Volumen 2. Va creciendo el volumen. ¿Se dan cuenta que va creciendo el volumen? 003 era el anterior. 00, no sé dónde está. 003. Y 0033 el 2 y 003 el 1. Bueno, ahora que ya tenemos el volumen 3, después de entrar en la tabla, acuérdense en la tabla, a la izquierda de la llave, siempre se ponen los datos que uno tiene. Y a la derecha se copian los valores que uno quiere. Con este valor, aplico esta fórmula y me sale que el trabajo, fíjense acá, logaritmo de volumen sobre volumen. Metros cúbicos sobre metros cúbicos, no hay unidad. Logaritmo de un número tiene que ser este último. Logaritmo de un número. Y acá el volumen es metros cúbicos y este es kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces hay que multiplicar otra vez por 10 a la cuarta. Y este trabajo me sale 232,64 kilogramos fuerza metro. Correcto. Finalmente, el trabajo de 1 a 3 es igual al trabajo de 1 a 2 más trabajo de 2 a 3. Y el total me sale 253,49 kilogramos fuerza por metro. El trabajo total, entonces, es el trabajo del proceso de 1 a 2 más el proceso de 2 a 3. ¿Qué le pareció? Facilísimo cuando vos haces, profe. Maravilla, entonces. Hay que mirarle un poco. No es complicado. Hay que mirarle un poco los valores que tenemos y analizar qué es lo que queremos. Así de simple. Así de simple es. Profe, el estado 3 se busca en la tabla de vapor sobrecalentado. Sí, señor. En la página 225 sería.
¿Cómo? Página 225 sería. No recuerdo, no recuerdo. A ver, voy a ver si es correcto lo que me decís. Un En el ratito, 280. un ratito. En la página 4, 280, profe. página 280. 280. Y seguramente hay que hacer interpolación seguramente. No recuerdo bien. Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo quiero que realicen cada uno por su cuenta y que realmente procure un poquito porque es la única manera de salir adelante en esta materia. No podemos dejarnos de estar. ¿Por qué se retiraron algunos? Ahora hay 44, había 49 recién. Ya se aburrieron, pero... Está Bueno, difícil, profe. y porque está difícil ese cambio. No hay nada difícil acá. Acá hay que atender nomás y listo. No hay que sacarle la cola a la jeringa. Bueno, señores, la clase que viene vamos a empezar con la primera ley de la termodinámica. Mediante esa ley vamos a poder dimensionar o calcular el calor que hay que inyectar o hay que quitar de un sistema. Y sabemos que el calor es plata. Entonces, tenemos que saber de dónde y a dónde va la plata. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a quedarnos así entonces y a trabajar, muchachos. ¿Ok? Nos Excelente, vemos la profe. clase que viene. Dale, profe. Bueno, chao, Vamos a chao. darle. Excelente, profe. Bueno, Fuerza. Hugo Florencio, para este copio. Bien, señor, bien. Me alegro. Donde plata estamos, va a ser Jacob Juan. Sí, fuerza que no vaya a aflojarme. No, señor, jamás. Tranquilo nomás, Si güey, Nos va a vemos. tomar impulso. Sí, señor. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta la próxima, profesor. Dale, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, señorita Lorena. Chao, profe, gracias. Chao, muchachos.